Sí, porque queremos hablar de esta otra noticia que ha marcado esta jornada, la polémica que está generando la decisión de la ADC de congelar su participación en el Comité Político de la Moneda. Estamos hasta ahora en contacto con el senador de ese partido, Jorge Pizarro. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes aquí en Valparaíso, en el Senado. Discutiendo un proyecto y aprobándolo muy bonito que refiere a la obligación de contratar en las empresas públicas o privadas de más de 200 trabajadores a un 1% de personas con discapacidad. Eso es algo que ayuda a la inclusión social y creo que es uno de los proyectos que uno aprueba con más entusiasmo. Sí, que es muy relevante y que la verdad es una demanda que desde hace bastante tiempo se estaba ahí realizando. Pero le quiero preguntar por este otro incendio que está afectando a la política en nuestro país, la distancia que hay entre el gobierno y los partidos políticos y particularmente conocer su opinión respecto a los anuncios que ha hecho la presidenta de su partido, Carolina Goich, de cortar cualquier tipo de reunión, de suspender cualquier tipo de reunión con la moneda. ¿Le parece lo más adecuado? No, francamente no me parece lo más adecuado, porque lo que debemos hacer los partidos primero es tener una reflexión interna, profunda de lo que realmente fue el resultado del día domingo. Y francamente es un mal resultado para nosotros como partido, para la nueva mayoría y para el gobierno. ¿Quiénes son responsables de ese resultado? Todos somos responsables. Nuestro partido, porque en algunas comunas hicimos mal el trabajo, en otras lo hicimos más o menos, en otras bien. A lo mejor no escogimos todo lo competente que queríamos los candidatos y nos quedamos con algunos liderazgos que después no fueron respaldados. En otras partes levantamos liderazgos distintos, diferentes y nos fue bien. Lo que quiero decir es que antes de echarle la culpa a otros, tenemos que ver los problemas propios. Y a partir de ahí, un partido como el nuestro, que forma parte de una coalición que tiene un compromiso con los chilenos de gobernar con la presidenta Bachelet, tiene que, sobre la base de propuestas, de una agenda acotada o priorizada para el próximo tiempo que nos quede de gobierno, buscar los acuerdos y superar los problemas y hacer las cosas mejor. Senador. Ahora, eso se hace dialogando, hablando y no negándose a conducir, porque cuando yo dejo de asistir al comité político, digo, mire, congelo mi participación, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que nos vamos a salir del gobierno, que no vamos a cumplir con el mandato que nos dieron los chilenos, que vamos a renunciar a conducir. A mí me parece que ha sido un error, se ha exagerado esto y se ha generado una sensación de que poco menos que aquí se termina el gobierno, se termina la nueva mayoría o que la democracia cristiana sigue un camino solo. Me parece que es un error y así lo hemos manifestado. Sí, varios elementos ahí de lo que usted menciona. Uno de ellos, ha faltado entonces una suerte de autocrítica de parte de la propia timonel del Partido de la Democracia Cristiana. De todo, yo en esto me incluyo, por supuesto, porque usted comprende que cuando el partido en la votación de alcaldes baja 5 puntos, un 5%, cuando a nivel de concejales, que es como se mide el resultado de los partidos, bajamos casi 3 puntos, uno no puede hablar de un éxito, al revés, es un fracaso y es un resultado negativo. Y por eso es que, más que recriminar a otros, recriminarnos entre nosotros, tenemos que asumirlo, tenemos que evaluar cómo podemos corregir, cómo podemos mejorar la sintonía con la ciudadanía. Y a mí no me cabe duda que en eso hay responsabilidad primero de nosotros, segundo de la nueva mayoría cuando no implementamos bien los pactos electorales y también del gobierno, porque el gobierno lamentablemente hay muchas cosas que no ha hecho bien y eso se ha traducido también en una suerte de castigo. Ahora, yo soy de los convencidos que el rol de los partidos es ayudar en la solución de los problemas y no en agravarlos. Y por eso es que nosotros hemos dicho que aquí lo importante es que retomemos bien la gestión en materia económica, generando condiciones para un mayor crecimiento y sobre todo protegiendo el empleo. El empleo le da seguridad a las personas. En materia de seguridad ciudadana, nosotros queremos que las familias se sientan tranquilas en los barrios y sí, ahí estamos en falta. Sí, pareciera que aquí la presidenta de la ADC quisiera dar una especie
señal de fuerza o de autoridad frente al gobierno. Ella habla de que este es un remesón al gobierno, de que con la DC no se juega, cuestiona también el hecho de que no se le haya informado, que se le iba a pedir la renuncia al director del Registro Civil, Luis Acevedo, que sabemos que es un militante de la democracia cristiana, también lo que pasó ahí con la ministra Javiera Blanco. ¿Cuánto inciden todas esas situaciones que habían estado generando roces entre la DC y el gobierno con lo que está pasando actualmente? Yo no confundiría los temas, por eso digo que en esto hay que reaccionar y reflexionar con serenidad, con tranquilidad. Y hay momentos y momentos y formas en las cuales uno puede expresar su opinión en las instancias de gobierno. Nosotros formamos parte del gobierno, tenemos ministros en el gobierno, subsecretarios, directores, intendentes, gobernadores, etcétera. Entonces, plantearse así tan rápidamente que poco menos que nos vamos a ir del gobierno, aquí se terminó la nueva mayoría o que aquí tenemos que ir solo a una nueva elección, me parece que es un acto poco reflexivo, porque estas decisiones después tienen repercusiones en lo que viene y nosotros debemos aspirar todavía a construir una nueva gran mayoría que le pueda dar gobernabilidad al país en los próximos años, porque si no lo otro es renunciar al rol político que tiene un partido como el nuestro y creo que no está en el ánimo de nadie hacer eso. Sí, ¿a cuánto puede representar ahí dentro de la democracia cristiana este camino que ha decidido tomar la presidenta Carolina Goich? Yo entiendo que una reunión de la Mesa Nacional, no sé quiénes estuvieron, se irá a discutir en el Consejo, pero lo peor aquí es dar señales equívocas, porque hoy día la presidenta ha tenido y ayer varias versiones ya. Hoy día en la tarde acaba de decir que en realidad la democracia cristiana no está reclamando por cargo, que la democracia cristiana quiere unidad en circunstancias que hemos aparecido más bien dividiendo, que la democracia cristiana está por buscar una agenda priorizada, cosas que tienen toda la lógica del mundo. Y así se hace política, no de la otra manera, porque si no, después uno queda casado por sus propios dichos. ¿Qué vamos a decir después? Que hicimos una bravuconada, pegamos unos gritos y después seguimos tal cual. Entonces, sí, a mí ese puede ser un riesgo, ¿no? Que pueda tomarse esto como una simple pataleta de la democracia cristiana, porque ¿cuál puede ser la consecuencia posterior? ¿Que finalmente se salga la democracia cristiana de la nueva mayoría o que finalmente quede como una simple molestia pasajera? Efectivamente, yo soy de los que creo que el partido tiene que ayudar a mejorar la gestión del gobierno. Eso se hace en acuerdo con el gobierno, por supuesto haciendo valer nuestros puntos de vista, eso nadie lo discute. Lo tenemos que hacer en acuerdo con la nueva mayoría, porque hemos tenido muchas diferencias con la nueva mayoría, y lo tenemos que hacer con acuerdo al interior del partido. Hoy aquí entre senadores y diputados hemos tenido distintas opiniones respecto de qué es lo que pasa con esta decisión de la mesa. Y lo que todos buscamos es hacer las cosas bien. Entonces mejor trabajar en la solución y no en ahondar los problemas, no en ahondar las cosas que nos dividen. Solo con unidad podremos responder al país en términos de que el próximo año podamos tener una propuesta que le haga sentido a los chilenos. Desde su línea de reflexión, ¿corre aquí el riesgo la democracia cristiana de que se le considere como una especie de partido desleal? Es decir, que estuvo con la presidenta Bachelet al inicio, cuando las encuestas la apoyaban y que ahora que empieza a bajar en popularidad, se empiecen a desmarcar. Bueno, eso es parte del riesgo. A mí nunca me ha gustado cuando alguien va en un barco y empieza a transitar en medio de una tormenta o empieza a hacer agua y empiezan a saltar para afuera porque ya no les gusta. Hay que estar en las buenas y en las malas, como dicen. Ahora, hay que estar en las buenas y en las malas, pero con capacidad de propuesta, con lo que yo le decía, con un sentido positivo de ir buscando solución a los temas. Y lo que planteas tú es un riesgo porque se puede pensar que nosotros estamos tomando una actitud oportunista cuando no es así. Yo parto de la base que la Mesa Nacional del Partido, cuando ha tomado una decisión de así, lo ha hecho porque cree que es bueno darle una señal potente al gobierno. Yo no la comparto porque al final lo que se ha generado es un ambiente de crisis, de enfrentamiento en circunstancias que en este momento necesitamos más unidad que nunca. Y eso es lo que esperan los chilenos, que reaccionemos, porque si no, la opción va a ser que, bueno, aquí la próxima alternativa va a ser de derecha. ¿Debilita esto también al ministro del Interior, a Mario Fernández, quien es militante de la democracia cristiana, cuando su partido toma este tipo de actitudes?
Cuando el partido no dialoga, no conversa con sus propios militantes de partido, sobre todo con Fernández, que es el que encabeza el comité político, es evidente que la señal no es buena, ni del partido a Fernández, ni el ministro del Interior al partido. Y eso es algo que hay que corregir, hay que mejorarlo. Yo no me cabe duda que el ministro Fernández y también la mesa del partido va a buscar una fórmula de entendimiento mejor con el comité político, con los ministros a nivel sectorial y con la gestión de gobierno. Sí, ahora él también planteaba hace algunos días en una entrevista una crítica, decía que esperaba que existiera una mayor coherencia dentro de los partidos de la nueva mayoría. ¿Usted coincide con ese diagnóstico que él hacía? El ministro lo manifestó a propósito del envío del proyecto de ley express por el tema del padrón electoral. Y ahí nosotros tuvimos una diferencia en la forma como se planteó eso, en la evaluación que se hizo de ese problema y cómo se pensaba solucionar. De hecho, en la elección del domingo, solo 6.000 personas plantearon que querían corregir su domicilio electoral. Y en circunstancias que la semana anterior estábamos hablando de 500.000 personas. Y habían versiones encontradas entre el CERVEL, que no sabía lo que pasaba, y son ellos los responsables del padrón electoral y lo que era el registro civil. De manera que aquí, en ese momento en que tuvimos diferencias importantes con el equipo político, lo que se dijo es que no se había hecho bien el planteamiento y que para aprobar una ley de ese tipo necesitábamos un acuerdo completo con la oposición y con la derecha. La derecha no quiso, estuvo en contra y nosotros preferimos que el tema no se debatiera y se dejara pendiente. Sí, durante estos días tensos ahí en la relación entre el gobierno y la democracia cristiana, ¿ha existido contacto con los ministros que son militantes de la DC? Estoy pensando en María Fernández, también en Jimena Rincón. ¿Se ha intentado ahí algún tipo de gestión para descongelar, por así decirlo, las relaciones? Hemos estado en contacto permanente con todos los ministros, ¿cierto? Es absurdo porque cuando uno dice, mire, congelo y no me voy a reunir más, no me voy a coordinar ni para el trabajo legislativo, ni para el trabajo político, ni para los temas sectoriales o de gestión, es ridículo porque nosotros aquí trabajamos todos los días coordinados con el gobierno. Hoy día tuvimos la reunión de la nueva mayoría, está subsecretaria general de la presidencia que forma parte del equipo central del gobierno. Hemos estado en reuniones con el ministro de Hacienda, con la ministra del Trabajo, que ha estado hoy día tanto en la Cámara como en el Senado, de manera que nos reunimos de manera permanente con subsecretarios. Entonces, plantear como planteó un colega diputado, que aquí poco menos que no los veíamos más los ministros, es una situación que no resiste el menor análisis. Claro, el diputado Fuad Chahín también ha sido bien crítico de lo que ha pasado con el gobierno, ha respaldado lo que ha planteado Carolina Goich. ¿A qué atribuye usted que se haya optado por seguir este camino, por cortar todo tipo de diálogo con la moneda? Yo creo que faltó un poco más de serenidad y de reflexión interna y asumir también los problemas propios. Recién hoy en la tarde, en las declaraciones de la tarde, la presidenta del partido ha hecho una autocrítica en el sentido que nosotros tuvimos un mal resultado. Y eso debería haber estado claro desde el día domingo en la noche, porque no hay peor que tratar de tapar el sol con un dedo. La situación fue mala, tuvimos éxito en algunas partes, pero tuvimos muchos problemas en otras comunas. Y eso hoy día nos deja en una situación mucho más desmedrada y somos nosotros los que tenemos que asumir esa responsabilidad. De partida estoy hablando de nosotros, los parlamentarios, los dirigentes partidarios, la mesa, el consejo, en cada una de las regiones y por supuesto también la nueva mayoría y con toda razón el gobierno. Y esto, senador, usted lo ha podido conversar con la propia presidenta de la democracia cristiana. ¿Se ha evaluado algún camino para poder zanjar esto hacia alguna dirección? Sí, efectivamente hemos estado conversando, como le decía recién, con diputados, con los senadores, también con miembros de la mesa. Hoy día hay una reunión de presidentes de partidos y secretarios nacionales, la nueva mayoría. Yo espero que ahí tomen algunos acuerdos que impliquen, primero, preocuparse del gran mensaje que nos enviaron los chilenos. El primero de todo es la gran abstención. Y esa abstención cruza todo el espectro político y en eso nosotros debemos hacernos cargo para ir corrigiendo esas situaciones con medidas que promuevan la participación ciudadana, independiente por quién voten. Luego hemos planteado que aquí se tiene que priorizar una agenda acotada, como te decía, en el tema económico, acotada en los temas de seguridad, en la focalización de políticas sectoriales como la atención más digna en salud, que es lo que más le duele a los chilenos,
los temas que tienen que ver con las pensiones básicas solidarias, el tema de la descentralización, que lo tenemos pendiente aquí en el Congreso y debemos definirlo porque es una de las cosas más sentidas por la gente. Hay una agenda en educación potente, entonces como queda un año o 4 meses, debemos abocarnos a eso, corregir, rectificar, hacer mejor las cosas y trabajar de manera más unida. Bien, senador, vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona la situación y las relaciones ahí entre la ADC y el gobierno y en general también entre los partidos de nueva mayoría y el Ejecutivo a raíz de resultados de estas elecciones del día domingo. Que esté muy bien, buenas tardes. Ok, gracias.